usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales. Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado, ¿en qué terminaron las ideologías? En dictaduras, siempre. Siempre. Piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con estas palabras del Santo Padre en este video, vamos a pedir que el Señor envíe sobre cada uno de nosotros su Espíritu Santo para que podamos comprender y entender lo que vamos a desarrollar en esta mañana, en este programa. Vamos a rezar juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que este tema y que este día de cuestión de fe sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días con todos, bienvenidos al programa 110 de Cuestión de Fe. Y una de las cosas que nos ha animado a tocar este tema un poco delicado en la situación que vivimos es lo que dice el Señor: la verdad os hará libres. Y tenemos que, como ministros, presbíteros, y se puede llamar así maestros también en todos los temas que tenemos que formar a nuestros fieles, especialmente a ustedes, en este tema que nosotros lo estudiamos desde que estamos los primeros años en la Facultad de Teología y los primeros 3 años estudiamos filosofía y después estudiamos 3 años de teología. Por eso el tema de hoy es un tema actual, ¿no? Porque hay muchas dudas en torno a este tema y también es un tema que causa mucha atención, más ahora en estos momentos. Bueno, comenzar diciendo pues que el comunismo no es lo que pretende hoy ser, ¿no? El comunismo es un movimiento político que promueve primero la formación de una sociedad sin clases, donde los medios de producción sean de propiedad común, y esto implica que la propiedad privada de dichos medios no existiría y lo llevaría el poder a la clase trabajadora, o lo que llaman ellos el proletariado, ¿no? Entonces, el fin último del comunismo busca la abolición del Estado, y si no existe la propiedad privada de los medios de producción, no existe tampoco la explotación, entre comillas. Esta es la base, ¿no es cierto?, del comunismo, ¿no? Y sus grandes, se puede llamar así, pensadores o filósofos, es a finales del siglo XIX, como sabemos, Marx y Engels, que son los que en un libro llamado El Capital, pues promueven el pensamiento, y es específicamente el líder revolucionario ruso, Vladimir Lenin, que es el que propone estas teorías y las aplica en lo que hoy llamamos, bueno, lo que fue la Unión Soviética o lo que hoy es Rusia, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre qué es lo que dice la Iglesia sobre el tema del comunismo, referido a estos aspectos. Hay todo un desarrollo, porque no solamente el tema del comunismo se ve
en la parte política, sino en la parte económica, en la parte social, en la parte también que se ha ido desarrollando a lo largo de todo el siglo pasado y que también tiene ahora unos lenguajes que se cambia a veces por el tema del socialismo, ¿no? Hay algunos partidos socialdemócratas. El socialismo no tiene medidas tan radicales como el comunismo. Es una doctrina que propone también medidas efectivas con un plan económico que se basa en la posición democrática y el control administrativo colectivo, pero ambas ideologías tienen una serie de escritos y estudios, ¿no es cierto?, por pensadores, y están propuestas por Marx y Engels en lo que hablábamos de este tema del capital. Pero hoy ya no se nos presenta el socialismo, sino radicalmente el comunismo. La Iglesia a lo largo de la historia ha tenido muchos, se puede llamar así, propuestas y muchas aclaraciones en torno a este tema, porque mucha gente dice, yo soy católico, pero soy un comunista católico. No existe, es como el agua y el aceite. Primero hay una carta encíclica del Papa Pío XI sobre el tema del comunismo. Habla en cierta manera de la promesa de ese redentor divino en la historia de la humanidad, desde que el pecado en cierta manera tocó todo esto, este plan hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Promete en Génesis 2:23 que enviará un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino, recuerdan que siempre corregía al pueblo, porque a sus discípulos, cuando querían ellos un Mesías político, un Mesías liberador, y cuando le dijo a Pedro, tú no vas a morir en la cruz, tú tienes que liberarnos contra los romanos, tú tienes que venir a darnos, como estos días, pan, ¿no es cierto?, comida. Y Jesús le dice, no, yo he venido para salvarlos del pecado y de la muerte, ¿no? Siempre aparece esta idea del Salvador, de aquellos Mesías, ¿no es cierto? Y que de esa lucha del bien y del mal, siempre está el tentador que a lo largo de los siglos tiene esa amenaza, ¿no es cierto?, de estos grupos y de estas ideologías que aparecen como esos nuevos Mesías, ¿no? Y que en el fondo el comunismo, queridos hermanos, es ateo. Es ateo. Y el comunismo pues quiere derrumbar el orden social y también los fundamentos de la civilización cristiana. Por eso, a lo largo de esta disertación que vamos a tener y todas las preguntas que quieran tener, pues la Iglesia ha condenado desde los papas, desde el Papa León XIII, desde el Papa Pío IX, siempre ha habido documentos contra el comunismo. Esto no es algo nuevo, queridos hermanos. Y tenemos un gran Papa, santo, San Juan Pablo II. San Juan Pablo II le tocó vivir la crisis no solo de la guerra, sino del comunismo. Era un Papa que decía las cosas claras y tuvo la valentía de ir y de venir al Perú en un tiempo convulsionado. Recién terminaba de ser del atentado, y ir como un valiente al mismo foco donde estaban los terroristas, Ayacucho, y llamar la atención y gritar, invitar a la conversión a aquellos hermanos nuestros que en aquel tiempo pues estaban viviendo, comenzaba con fuerza el terrorismo, ¿no es cierto? Bueno, la Iglesia siempre ha condenado el comunismo porque es contrario a la doctrina de la Iglesia y al fundamento. El comunismo es ateo, por eso no existe un católico comunista. Es todo lo contrario, es todo lo contrario, es como decir un círculo cuadrado, es imposible. Por eso hoy más que nunca tenemos que quedar bien clara nuestra posición como creyentes frente a la situación que estamos viviendo y frente a esta ola que aparece como pseudos mesías, salvadores, pero hoy lo que vamos a ver es desnudar el origen, como lo señala el Papa y otros papas,
desde dónde parte el comunismo y cómo en cierta manera aparece como un Mesías, pero en el fondo, como dice aquí, es el demonio envuelto con piel de oveja. Le saluda el padre Rubén. Disculpe que me haya emocionado, no haya presentado a los otros padres. Muy buenos días, queridos hermanos. Cuestión de fe. Hoy miércoles 21 de abril del año 2021. Y le saluda el padre Cristian Juárez. Padre Rubén, Ya está ya acabó el desarrollo. Bueno, yo después de lo que ha dicho el padre Rubén ya no sé qué puedo hablar, ya me quedo mudo, ya dijo todo ya, ¿no? Bueno, yo voy a leer los comentarios y ya continuaremos. No nos queda más. Mónica Ventura, buenos días padres y hermanos presentes. Gracias a Dios por el nuevo amanecer, tengan un alegre día. Arturo Ochoa Alvarado, buenos días mis tres mosqueteros de Cristo. Fabiola Gutiérrez Romero nos saluda, igual que Mila Palacios. Alicia Domitila León Campos, buenos días padres, gracias por sus enseñanzas, que Dios los cuide siempre. Luisa Ugarte, Dios nos libre del comunismo. Ricardo Arias Portugal, buenos días padres. Janet Depas Wanri, buenos días padrecitos, bendiciones siempre. Luisa Ugarte también nos saluda y nos envía sus bendiciones, ¿no? El tema, como se le hemos anunciado, es la ideología, ¿no?, del comunismo, ¿no? Y como escuchábamos en ese video inicial, palabras del Papa Francisco que nos alertan cómo las ideologías al final terminan en dictaduras, ¿no? Y una de las ideologías es el comunismo, ¿no? El comunismo. Ese es el gran peligro, ¿no? Y el comunismo, al ser una ideología, es un pensamiento, ¿no? Son ideas de personas, ¿no? En este caso, los que se agrupan alrededor del pensamiento, de las ideas de Marx, ¿no?, de Engels. Luego el desarrollo que da a eso Lenin, ¿no? Por eso marxismo-leninismo, ¿no?, que lleva a sostener que debe haber un partido comunista que ejecute esas ideas, ¿no?, y plasme en la sociedad pues la idea de Marx, de Engels, ¿no?, que más adelante pues seguirá su desarrollo, por ejemplo en China, Mao Zedong, ¿no?, y sin ir muy lejos, aquí en este continente americano, en Cuba, pues con Fidel Castro, ¿no? Y hoy en día, pues, con otras caretas, pero la misma línea del Partido Comunista, encontramos al sur del Perú con Evo Morales y su actual política con el presente gobierno que está llevando. Y más al norte, en Venezuela, ¿no?, que empezó con Hugo Chávez y ahorita está con Maduro, ¿no? Y así podemos enumerar también otros países donde está instaurado el Partido Comunista, ¿no? Actualmente en la coyuntura política que está viviendo nuestra patria, nos encontramos en una segunda vuelta en la que han pasado dos partidos políticos que han obtenido la mayor votación. Estamos en un Estado democrático, conforme a las leyes peruanas, al no haber alcanzado el 50% más uno de los votos, pues van a la segunda vuelta, que será este 6 de junio, en la cual será elegido uno de ellos, ¿no? Concretamente el partido Perú Libre, del señor candidato Pedro Castillo, y esto es público y ellos mismos lo manifiestan en el ideario de su plan de gobierno, se presentan como un partido político marxista-leninista, ¿no? Así se presenta, y de hecho su plan de gobierno desarrolla esas ideas del marxismo y del leninismo. Por tanto, no nos están engañando. Ellos están mostrando, conforme a unos principios, a unas ideas, que convencidos lo presentan como una opción, ¿no?, como una opción
si el pueblo peruano está dispuesto pues a aprobar y ser gobernados por estas personas que sostienen el pensamiento marxista leninista, ¿no? Desde este programa, y como en anteriores programas que hemos tocado estos temas, siempre les hemos manifestado que la Iglesia Católica no es un partido político. La Iglesia Católica no tiene un partido político, ¿no? La Iglesia Católica no es una ideología, ¿no? La Iglesia Católica, queridos hermanos, tampoco desde su jerarquía, de sus autoridades eclesiásticas, desde sus clérigos, desde sus consagrados, no deben hacer un activismo político, pero los laicos sí, al participar en la vida pública, pues lógicamente también tienen que entrar a la política, ¿no? Y cuando decimos que la Iglesia Católica no es un partido político, no es una ideología, estamos diciendo que nosotros tenemos una doctrina, ¿no? No seguimos unas ideas, seguimos a una persona, que es Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿no? Algunos de los argumentos bien construidos, incluso emotivamente llevados hacia el pueblo, es lo que la Iglesia en estos más de 2000 años ha anunciado, ¿no? Y se los ha apropiado el Partido Comunista, ¿no? Y todo lo que llamamos el socialismo, ¿no? Que es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Es la aplicación del Evangelio a las realidades temporales, al mundo, ¿no? Por tanto, siempre en el mensaje de la Iglesia, y en eso es experta en humanidad, siempre se ha preocupado por los más excluidos, por los más pobres, ¿no? Y desde ahí también en mantener y en sostener la paz mundial, ¿no? En promoverla, y también el cuidado de la dignidad del ser humano, en la que todos, por ejemplo, y también el sostenimiento pues, de principios que deben estar arraigados en una sociedad justa y solidaria, como pueden ser el principio del bien común, el principio de la solidaridad, el principio de la subsidiariedad. Y todo esto es doctrina social de la Iglesia, que se han apoderado en estos últimos siglos, queridos hermanos, pues el Partido Comunista o Partido Socialista, ¿no? O sea, ahí hay una gran diferencia, ¿no? El comunismo no cree en Dios. Por tanto, ve en la Iglesia o en las confesiones religiosas como un enemigo a destruir, a perseguir, ¿no? Y eso basta ver, por ejemplo, en China o en Cuba, ¿no? O ver en Venezuela, ¿no? Cómo se persigue a la Iglesia. En China, la religión no es aceptada, ¿no? Es más bien perseguida, ¿no? Ya vemos también en Cuba, ¿no? De ahí también las manifestaciones públicas de las autoridades máximas de la Iglesia, por ejemplo, los papas, en condenar el comunismo, ¿eh? En condenar el comunismo, ¿no? El comunismo busca destruir la cultura cristiana desde sus bases. Por eso el comunismo llama a la religión el opio del pueblo, la droga. O sea, hay que quitarles esa droga, ¿no? Y ese es un peligro para la libertad religiosa, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto a modo de introducción un poco largo, siguiendo el ejemplo del padre Rubén, ¿no? No quiero ya, al padre Cristian ya le hemos dejado prácticamente sin piso, ¿no? Pero él sabrá salir de esto, ¿no? Con creces, ¿no? Algo que tenemos que valorar es cómo la Iglesia se ha manifestado y nos ha instruido. Porque bien lo decía el padre Rubén, nosotros tenemos documentos en los cuales se condena claramente esta idea, esta ideología del comunismo. Además, acuérdense que cuando hablamos de ideologías, bien lo decía el Santo Padre en el video, es un engaño, es una mentira. Entonces, cuando yo escucho al Santo Padre y le digo, oye, yo doy fe que hay gente que no te escucha, yo diría, oye, con nombre y apellido diría, hay gente que no te escucha, hay gente que se deja involucrar por las ideologías. ¿Solo por qué? Porque como están de moda y como es lo que el mundo está pidiendo hoy día, ¿no? Y les contaba, no sé si lo dije, del colegio, ¿no? Y dentro de mis amigos, pues hay uno que decía, pues bueno, es lo que nos toca vivir y hay que poner pecho, ¿no? O sea, poniendo pecho en el sentido de todas estas normas que el mundo te está presentando. Y es algo que nosotros tenemos que tener bien en claro, ¿ah? O sea,
El poner el pecho es ir en contra, porque primero date cuenta que no se vive una mentira. El hombre es hombre, la mujer es mujer, el asesinato es asesinato, ya sea al comienzo o al final de la vida, ¿no? El robo es robo. O sea, dense cuenta, o sea, pero claro, como eso te genera pues malestar, te genera pues incomodidad y te genera, como decía el padre Luis, pues sentimentalismo, ¿no? Ay, pobrecito, le malograron su vida, ¿no? Uy, mira cómo sufre, ¿no? Que tenga un buen morir. Entonces son palabras que estos mentirosos, porque no encuentro otro término, ¿no? Son palabras que estos mentirosos cuando asumen una autoridad no se ponen a servir, sino quieren ser servidos. Entonces es algo muy fuerte y es algo que nosotros como buenos creyentes tenemos que iluminar a los demás. Porque hoy día hay gente de verdad, y jóvenes y adultos, muy ignorantes, ¿ah? Muy ignorantes y se dejan llevar también por una bilis y por un antitodo que la gente hoy día no piensa. Entonces, eso es lo que hace el comunismo, ¿no? Te hace pensar y te hace vivir sobre todo una mentira. Entonces yo entro más que nada a los documentos. A los documentos voy a enfocar al documento del Papa Pío XI, Divini Redentoris, que nos habla sobre la condenación del comunismo. Pero también somos conscientes que el Papa Pío IX ha dado una encíclica, Qui Pluribus, ¿no? Enfocando la condenación al comunismo. Pío IX también nos da un sílabus en el 1864, ¿no? León XIII, ¿no? Quod Apolitici Muneris, ¿no? También Pío XI, ¿no? Que ahora lo voy a mencionar. Entonces hay decretos de excomunión, por si acaso, a los que profesen la doctrina comunista, materialista y anticristiana. No basta nomás cuando yo les cuento a los padres que fui capellán 3 años del penal Santa Mónica, ¿no? Y me acuerdo que siempre entrábamos a evangelizar y entré, el padre, en el penal Santa Mónica hay penal de máxima y penal de mínima, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y el padre del máxima estaba enfermo y había una misa de por medio y fui al penal de máxima, ¿no? Que claro, te revisan hasta la cruz, te la revisan, ¿no? Pero obviamente eso es lo de menos, porque cuando me tocaba celebrar la Santa Misa, estaban estas buenas señoras, ¿no? Estas buenas señoras amigas de Abimael, ¿no? Y las he tenido así frente a frente, como tengo aquí a la religiosa, ¿no? Igual, ¿no? O sea, estábamos así mirando, ¿no? Y la verdad, pues bueno, pues es una experiencia no muy agradable, ¿no? Porque cuando estábamos, estaban ahí mirando, observando, ¿no? Y celebraba la Santa Misa, pero esa mirada, la verdad, no la encontré en otra persona, y no es una mirada de tristeza, por si acaso, ¿ah? Es una mirada así de odio, una mirada así de que, como yo decía, estas en algún momento me van a hacer algo, ¿no? Pero bueno, con la gracia de Dios no pasó nada, no saludaron tampoco, pues te miraban y la verdad, hermanos, qué pena es cuando a veces estas ideologías hacen cambiar mucho a la persona. Recuerden nosotros que como iglesia tenemos siempre y uno de los padres lo profundizará, tenemos un concordato fabuloso, que es no para exonerarnos de los impuestos como a veces nos mienten esta gente ignorante, sino es para poder enseñar y poder tener esa libertad de poder hablar de Dios. Cuando yo fui a México, ¿no? El guía, yo fui de cura, pues, ¿no? Íbamos a una peregrinación. El guía me decía, padre, mejor vístase de laico, ¿ah? Vístase de laico porque puede ofender a algunos, ¿no? Puede ofender a algunos. Cuando yo estaba, y lo entendí porque es un país que, claro, se profesa mucho la fe, pero el gobierno nada. Cuando fui a Tierra Santa, pasábamos por Egipto
Y ahí sí el guía me dijo, padre, no se viste de cura, no se viste de cura, ¿no? Porque aquí entre los musulmanes no lo van a ver bien, ¿no? Entonces, es una realidad en la cual nosotros tenemos que expresarla, ¿no? Fíjate lo que pasa en España, ¿no? Escogen alcaldes comunistas, socialistas, ¿y qué hacen? Sacan la cruz de... Basta que una persona se sienta ofendida porque la cruz lo cuestiona, lo sacan de un parque, lo sacan del frontis de una iglesia, sacan. ¿Por qué? Porque simplemente te quita la libertad, te quita la libertad. Y obviamente, al quitarte la libertad, te quita la verdad. Y al quitarte la verdad, acuérdense, te quita la capacidad de poder evangelizar. O sea, yo voy a entrar al punto de esa evangelización. Entonces hay que ser muy conscientes de lo que vivimos y lo que vamos a hacer. Más allá de lo que se nos dice que, bueno, todo se va a estatizar, etcétera, etcétera. Más allá de eso es la libertad religiosa, que de hecho que no la vamos a tener. Antes de pasarle al padre Rubén, que se muere de ansias, ¿no? Avisos, queridos hermanos, háganos llegar sus preguntas, sus comentarios, participen, ¿no? Vamos a interactuar, también dale compartir para que pueda llegar a más familias, a más personas este programa, esta transmisión. No se olviden que estamos en Cuestión de Fe, hoy es miércoles 21 de abril del año 2021 y estamos tocando el tema de la ideología, ¿no? Del comunismo, ¿no? ¿Qué es el comunismo? Muchas gracias, Padre Luis. Entonces, es bueno compartir estos temas porque tenemos ahora 80. Si ustedes comparten con uno, ya tenemos 160. Y comparten con dos, 360. Así vamos sumando más, porque ese es un tema actual y que todos en algún momento, cuando hemos escuchado el tema del comunismo, y especialmente en las universidades, es un tema muy atractivo porque supuestamente te hablan de ideales, de salir de la pobreza, de repartir los bienes todos, de que ya no vamos a sufrir. O sea, en el fondo te presentan un ideal que aparentemente es una redención de una justicia, de una igualdad, de una fraternidad. Hay un cierto misticismo en todo esto y que no solamente estoy diciendo que conquista a los jóvenes en las universidades, porque yo aquí he tenido varios catequistas y que se fueron a estudiar a cierta universidad, universidad que es totalmente comunista, nacional, ya se supone el nombre, que han perdido la fe y ahora lo vemos aquí enarbolando la bandera, el puño en alto y siendo comunistas. Pero si aquí eran catequistas de primera comunión, de confirmación, estuvieron en retiros, hablaron, y en 3 años, 4 años, no sé si ya terminaron la carrera, les lavaron el cerebro. Por eso cuando este señor lo atraparon, a Abimael Guzmán, dijo, a mí podrán atraparme, pero lo que le metieron aquí, lo que les metió los profesores, y estos siguen metiendo su veneno, les han cambiado el chip. Y entonces es un falso ideal con promesas halagadoras, pero que en el fondo genera también pues un pseudo ideal y un pseudo progreso económico. Les pregunto, díganme, como decía el padre Luis, ¿qué país que haya aplicado las normas del ideal comunista es un país desarrollado? Dígamelo aquí en América Latina. Dígame, los países que estos señores dicen que son, entre comillas, una democracia, ¿no? Son, o sea, dígame si es Cuba, dígame si es Venezuela, dígame si es hasta el mismo tufo lo tiene Bolivia y lo tiene el mismo Argentina y los otros países, ¿no? O sea, dígame qué país que ellos hablan de una democracia, se valen de una democracia para después destruirla. Por eso, leamos bien cuando hablan de este tema de los ideales, que no solamente conquistan a los jóvenes, sino lamentablemente también conquistan a gente buena y aún a sacerdotes. Yo conocía en una parroquia aquí, no voy a decir el nombre, un señor que era ministro de la Eucaristía, un señor ya mayor, un hombre venerable, ¿no? Y que era lector y que en un momento compartíamos la palabra, pero yo veía que tenía un dolor en el corazón, no me hablaba mucho de su familia, hasta que yo después ya me enteré que él tenía un familiar muy cercano
que había sido obispo, no voy a decir de dónde, obispo auxiliar, de aquí del Perú. Y uno de sus hijos estaba preso, el segundo de Sendero Luminoso. Una familia católica, un padre religioso, un obispo que también es medio rojo, que ya falleció. Habían capturado a uno de sus sobrinos y era el segundo del MRT, del Sendero Luminoso, y está preso. Bueno, y también este falso ideal ha conquistado no solamente a jóvenes, sino también a sacerdotes, a religiosas, a gente que era buena, la ha pasado al camino del mal por este falso ideal. Este materialismo comunista que ya lo hemos visto tan seductor, ya hemos dicho que ha sido pensado en este materialismo dialéctico por Marx y habla también de Engel y todo lo demás, habla de una sociedad sin clases, habla de este conflicto, pero en síntesis es lo que quiere un poco exacerbar las diferencias que existen en las clases sociales. Por eso es su caldo de cultivo que siempre lo habrá. La lucha de clases, los odios, las destrucciones y en el fondo la violencia. O sea, el fin que tienen el falso ideal, utilizan medios totalmente contrarios a lo que es la iglesia, a lo que es el mensaje de Jesucristo. Cuando, me acuerdo, había un sacerdote que nos enseñaba a nosotros y decía que él le tocó despedir a casi el 60 o 70% de sus curas, que se iban, dejaban el ministerio para tomar las armas, para levantar al pueblo, para que defienda. Se convirtieron sus curas en terroristas. Y él decía, pero ¿cómo un hombre que dejó todo para seguir a Cristo puede destruir y envenenar, meter, decía él, la rabia como un perro a la gente? Esa es la rabia que decía el padre Luis, el padre Cristian, perdón, cuando decía que estas terroristas veían a un cura y veían en él, o sea, es el odio que alguien les metió y que ellos han aceptado envenenarse con ese odio. Es, en cierta manera, este pensamiento. El comunismo, en cierta manera, despoja al hombre de su libertad, despoja al hombre de su dignidad. Al ser persona humana, el comunismo es una simple rueda o engranaje de su totalidad. Por eso no existe una absoluta igualdad y rechaza todo el orden establecido por Dios, la autoridad, la subordinación. Entonces, todo esto en cierta manera niega el comunismo. ¿Por qué es malo? Porque niega el carácter sagrado y espiritual de todo lo que significa la persona humana, la vida humana, y solamente es parte de un sistema económico o parte de un engranaje y también va contrario a la familia, ¿no? Y bueno, ¿qué sería de esta sociedad humana basada en fundamentos materialistas? Primero, solamente existe la producción, un trabajo colectivo, y en el fondo termina siendo una humanidad sin Dios, ¿no? Una humanidad sin Dios, y el comunismo, como decía el padre Luis, es, por decir lo que ellos proponen, el opio del pueblo, una droga. Por eso, en el fondo, todo esto que vemos ahora se disolvería, y en el fondo, ¿quiénes terminan gobernando? Terminan gobernando los propios comunistas, organizando toda esta sociedad. Y como decía el Papa en el video, se disuelve, o sea, terminan empezando por el pueblo y ellos piensan por el pueblo, y en el fondo el Papa también ha sido testigo de estos regímenes comunistas, y ha sido también él estado preso y también ha visto a sus hermanos jesuitas. Por eso, veamos bien, revisemos bien cuando hablamos de este tema de comunismo, y los santos padres, desde, como decía el padre Cristian, Pío IX, León XIII y todos los papas hasta el Papa Francisco, y vemos que la iglesia condena el comunismo porque es contraria a Dios, o sea, niega a Dios, niega el valor de la dignidad de la familia, del ser humano, y quiere destruir todo este sistema en cierta manera para instaurar un sistema, un falso ideal, y se proponen ahora como nuevos mesías y redentores, cosa que no es así. Padre, ¿tenía un video? No. Sí. Como empezamos con 40, ahora estamos más de 120, voy a pedir al padre Cristian que nos proyecte nuevamente el video con el cual iniciamos, ¿no? Que el Papa Francisco nos habla de la ideología, ¿no?
qué es la ideología y cómo es malo, y eso cómo termina pues en algo dictatorial, ¿no? Entonces yo quisiera nuevamente que lo vean, este video, que es del Papa Francisco con respecto a las ideologías. Que los vemos. No sirve una mirada ideológica. Un aspecto fundamental para promover a los pobres está en el modo en que los vemos. No sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales. Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta, o enferma, o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado, ¿en qué terminaron las ideologías? En dictaduras, siempre. Siempre. Piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo. Bien, queridos hermanos, hemos visto este video de unas pequeñas intervención del Papa Francisco con respecto a las ideologías, ¿no? Toda ideología es malo, ¿no? El comunismo es una ideología, como la ideología de género, ¿no? Es una ideología, son ideas, ¿no? Hay algunas preguntas que nos van llegando, vamos a ir respondiendo, pero sigan escribiéndonos, háganos sus preguntas sin miedo, queridos hermanos, ¿no? Si haces una pregunta, te equivocas, no pasa nada, ¿no? Pero escríbanos, no tengan miedo, así como no tengan miedo también de compartir. ¿Qué te avergüenzas de que otros amigos, seguidores tuyos, sepan que ahora mismo estás siguiendo este programa católico de 3 amigos sacerdotes? A veces el temor, el miedo, dice, no quiero que los demás sepan qué estoy haciendo, o a quienes sigo, qué estoy viendo. Tibios, ¿no? ¿Por qué te avergüenzas de tu fe? ¿Qué te avergüenzas de tus sacerdotes? ¿O te avergüenzas del padre Rubén? ¿O del padre Cristian? ¿O de mí? Que los demás sepan que estás tú ahora mismo conectado con nosotros. Pues nada, dale clic, tan sencillo, ¿no? Si estamos 90, deberíamos estar 180, si cada uno comparte con uno más, ¿no? Y así vamos pescando, ¿no? Hay que salir de nuestra ignorancia, queridos hermanos. Aquí les estamos dando criterios sobre el comunismo. Y más actual no puede ser. Uno de los partidos políticos que va a la segunda vuelta es comunista, no hay duda, ¿no? Entonces cada uno debe ser responsable también del futuro que va construyendo para sus familias, para el pueblo, en este caso de la República Peruana. Había una pregunta por ahí, exacto, de Aide Altamirano. Buenos días, padres. Por favor, ¿qué diferencia hay entre el socialismo y el comunismo, ¿no? A ver, antes de responder a esta pregunta, la Iglesia se ha pronunciado, ¿no? No ha condenado el capitalismo, pero sí ha condenado el socialismo. Lo que ha llamado al capitalismo es decir, tienen errores, hay que perfeccionarlo, ¿no? Y dentro de la democracia. La democracia tampoco es un sistema perfecto, tiene sus falencias, ¿no? Estamos viendo hoy en día, por ejemplo, los actos de corrupción que puede existir en la sociedad, pues dentro de una sociedad democrática. ¿El comunismo a qué te lleva? A un totalitarismo, algo dictatorial, a un pensamiento único. O piensas como ellos, o estás excluido, incluso aniquilado, perseguido, incluso asesinado,
y en su extremo que hemos vivido en la década de los 80, de los 90, es el terrorismo. ¿Qué decía Abimael Guzmán? ¡Viva el pensamiento marxista, leninista, maoísta! Y sus seguidores, ¡viva el pensamiento Gonzalo! Y esto a mí nadie me lo va a contar. Yo lo he vivido en carne propia. Yo he perdido familiares en manos del terrorismo, de Sendero Luminoso, de comunistas. He tenido amigos del colegio que a sus padres los han matado por ser autoridades en la ciudad de Ayacucho. Yo he tenido en mi casa a Sendero Luminoso pidiendo a mi madre que el hijo mayor tenía que entrar a las filas de Sendero Luminoso. Esos eran los cupos. Yo he vivido en los viajes que hacía de Ayacucho a Ica, donde vivía mi familia, en Pisco concretamente, en la Vía Los Libertadores. Te paraban 2, 3 horas en las punas, con un frío terrible que niños, mujeres embarazadas, no les importaba para adoctrinarte. Queridos hermanos, que no nos engañen. Lamentablemente, pues, aquí gran culpa también tiene el Ministerio de Educación, que a los jóvenes, a nuestros niños, no les han contado la verdad, ¿no? Aquí no ha habido un conflicto armado, aquí se ha atacado el Estado de democracia en la época del terrorismo. Los terroristas no eran buenos, eran asesinos. En el principio se presentaban como buenos, ¿no? Yo escuchaba cuando era niño todavía, oye, qué bueno, ¿no? Han matado a los rateros, han matado a los gays. Así empezaron, Así empezaron. Totalitarista, pues, ¿no? Bueno, respondiendo a tu pregunta, Aide Altamirano Velázquez, ¿no? La respuesta sería lo siguiente. En la teoría marxista-leninista, el socialismo es el Estado que sucede al capitalismo. O sea, ahorita en principio el Partido de Perú Libre sostiene que estamos en el Perú en un sistema capitalista. Entonces hay que combatir ese capitalismo. ¿A través de qué? Del socialismo, ¿no? Entonces, en la teoría marxista-leninista, el socialismo es el Estado que sucede al capitalismo antes de llegar al comunismo. O sea, ¿dónde acaba el socialismo? En el comunismo. Porque si ahora mismo el Partido Comunista se muestra como el lobo que es, 0 votos, 0 votos. Se presenta pues marxista-leninismo con una careta de socialismo, ¿no? Camuflado, ¿no? Y a través de la emoción, del sentimiento, ¿no? Pero la persecución que luego se puede venir en un partido comunista que nos gobierna es terrible, queridos hermanos. Más adelante veremos un video en el que el fundador del Partido Perú Libre, uno de los vicepresidentes de Perú Libre, el cual encabeza Pedro Castillo, habla sobre la iglesia y les va a interesar. ¿Qué piensa el Partido Perú Libre, en el cual su líder, candidato a la segunda vuelta, Pedro Castillo, sobre la iglesia católica? Les vamos a mostrar más adelante ese video. Y está lleno de medias verdades. Así trabaja el comunismo. Medias verdades, va construyendo, pero en el fondo una media verdad es una gran mentira. Mienten. Como dice el dicho, miente, miente que algo queda. Pero hay que hacerle frente, No nos mientan. Nos están mintiendo. Sobre la iglesia concretamente. No se muevan, Pasen la voz. Más adelante van a ver ese video. Calientito, fresquito, ¿no? Para que ustedes queden alertados. Y mañana no digan, no lo sabía, a mí nadie me lo dijo, yo no pensé que iba a ser tan grave. El mal, el demonio, no se muestra con todas sus caretas, es astuto, te tienta por lo que más te gusta, te pone lo que más te gusta, se camufla y luego te hace pecar, caes en el pecado. Y ahí recién vienen los lamentos, el remordimiento de conciencia. Pero hay que evitar, por lo menos se te informa. Si caes, mayor responsabilidad tuya, ¿no? Muy bien, respondo a un comentario que hace Arturo Ochoa, que dice: las ideologías se sirven del pueblo, usan al pueblo y explotan al pueblo, pero no hay mal que dure 100 años. Sí es cierto, Arturo, pero en esos 100 años hay 2 generaciones, 3 generaciones, y por eso en eso tenemos que luchar bastante para que cuidemos bien, porque yo no soy tan viejo, bueno, tengo 49 años, así que soy menor que ustedes, ¿no? ¿Ya? Entonces,
De hecho, dense cuenta, ¿no? Hoy día nuestra generación de cristal, mis amigos con los que comparto, ¿no? Siempre te hablan de lo que decía el padre Luis, ¿no? Y lo que han aprendido en el colegio, lo que han aprendido en la universidad, ¿no? Que hubo un conflicto armado, ¿no? Y cuando yo les cuento las experiencias también que hemos tenido, que se iba la luz, lo mismo que todos nosotros sabemos, dicen que así era. Entonces ese así era es lo que ahora se vale mucho, ¿para qué? Para engañarte, ¿no? Entonces date cuenta cómo serán cómo serán cuando sean padres. No defenderán lo que es algo que la iglesia pues llama mucho la atención para que se defienda. Por eso en la carta, en la encíclica del Divino Redentor, que el Papa Pío XI condena al marxismo y el comunismo, ¿no? Te dice primero que hay que estar muy atentos porque ellos van en contra de la dignidad de la persona humana, ¿no? No piensas como yo, pues ahí no somos como nosotros que decimos que tratamos de evangelizar, sino simplemente te hacen a un costado, te eliminan. Si no, basta de ver las revoluciones, todas las persecuciones que ha tenido la iglesia en México, España, ¿no? El cura, el religioso, el hombre piadoso, el hombre de fe, cómo era pues perseguido, y era sobre todo, bueno, como tú ibas en contra de eso, te sacaban, ¿no? Ahí Padre Luis también dará testimonio de cómo maltrataban a la iglesia en Ayacucho, cómo expulsaron a los sacerdotes, a las religiosas, y cómo llegaron a matar también a sacerdotes. Entonces, lo primero que hay que enfocar mucho es que esta encíclica te llama la atención sobre el respeto a la dignidad de la persona humana, ¿no? Cosa que el comunismo no lo hace y va en contra también de la familia, porque obviamente se trata de adoctrinar en algo que no es así, ¿no? También te habla de un respeto al bien común, algo que, si bien es cierto, hay errores en todo proceso democrático, pero que tú y yo tenemos que empezar a hablar. A veces me llama mucho la atención porque la gente no habla, pues no habla. Hemos estado dejando tareas en personas que simplemente han dejado y han hablado, han mangoneado, se han servido de situaciones que obviamente ahora se nos llama la atención. Ese bien común pues colinda con los límites del respeto a la dignidad de la persona humana, ya que requiere el falso ideal redentor que propugna el marxismo, ¿no? En ese aspecto, obviamente, el marxismo, el comunismo es el que tiene que brillar, ¿no? Entonces, obviamente, el documento va en contra de esa realidad. Y un Estado comunista, pues obviamente, no va a ser un enfoque general para todos, ¿no? Hoy día hay mucha gente ilusa que dice, es que así todos vamos a ser iguales. No, hermanos, oigan, no es que no somos desiguales ni somos iguales, somos hijos ante Dios, ¿no? Pero cada quien tiene una responsabilidad, una misión. Hay gente que le gusta trabajar y romperse el lomo como ustedes, y hay gente que espera su bono. Así hay que hablarlo también, ¿no? Uno de mis amigos en este grupo que tengo de colegio decía, oigan, a ver, ¿qué ha hecho estas personas que ahora están pululando estas ideas en sus regiones? Tenemos a una Cajamarca líder, tenemos a un Puno líder, tenemos a una realidad líder, ¿qué han hecho con el canon minero, etcétera? Entonces ahí vemos una realidad primero. Y por ahí había otra pregunta, un comentario que decía, ¿qué hacemos, padre, con aquellos religiosos o religiosas, que ya me lo cambiaron la madre ya, con aquellos religiosas, al revés, con aquellos religiosos que están ahí está, Isabel Ramírez dice, ¿qué hacemos cuando vemos clérigos involucrándose en la política inclusiva? Uy, Dios. O sea, podemos hacer la corrección fraterna, o sea, acuérdate, política inclusiva, o sea, cuando tú veas a un curita que empieza a hablar así, de esa manera, no lo repito porque ya saben a quién me refiero, no, pero comienza a hablar así, cosas medias raras, pues mira, apaga la señal y listo. Y si es tu amigo, cuádralo, ¿no? Si es tu amigo, cuádralo, ¿no? Pero el ser inclusivo, dile a este cura que aprenda el lenguaje de señas, ¿no? Que aprenda braille realmente para que sea literalmente inclusivo y no sea un alienado, ¿no?
porque acuérdate, la ideología no te va a hablar la verdad, ¿no? Entonces hay que ser muy combativos en estas ideas, pero combativos evangelizando, por si acaso, ¿no? Porque nada tampoco te vale cerrarte, hay que evangelizar. Muy bien, entonces hay mucho que está muy bueno el tema, padre, porque hay muchos que hablan de todo. Katy Calderón, yo creo que sí. Katy Calderón. A ver. Dice, aquí no se trata de PC o KF, ya de Pedro Castillo o Keiko, ¿no? Porque ambos, uno es peor que otro, porque ambos arrastran antecedentes de sus ideologías y corrupciones. Y ahora se está poniendo sobre la mesa lo que no hizo en la primera vuelta, lo que no se hizo, ¿no? Lo que toca ahora es defender el modelo económico y otros derechos que serían vulnerables, y claro, en este caso la favorecida para llegar al poder sería Keiko Fujimori, pero nuevamente es el mal menor, no haya otra. Cuesta aceptarlo, pero es lo que tenemos. Bueno, la decisión final la tienen que tomar ustedes, no somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que formar, no como decía alguien por ahí, que si esto es adoctrinamiento, no es adoctrinamiento. Esto es aclararte tu fe, porque hay una fe muy que se ha quedado mucho en el tema místico o solo en un espiritualismo o reducido solo a decir yo soy católico porque me bauticé, porque hice mi primera comunión o porque fui a la confirmación o a la iglesia a rezar o me pongo el hábito y voy haciendo milagros. Ojo, eso no es solamente la religión católica, eso no solamente es ser católico cristiano, significa conocer la verdad de lo que tú profesas. Y es imposible, queridos hermanos, que tú busques, ¿qué dice? Arturo Reyes. Pata. Bueno, se me fue la idea, Arturo. Bueno, en el seminario, el padre Cristo me conoció muy bien. Ya después vamos a hablar de ese pasado mío, pero bueno, ya mejor no volvemos al tema. Lo que quería decir aquí es, primero que, antes que se me vaya, una pregunta que hacíamos en el almuerzo. Lo que los padres hablamos en el almuerzo, no hablamos ni de fútbol ni de la Champions, hablamos de estos temas que les preocupa a ustedes. ¿Cómo en nuestro país los sectores más golpeados por el terrorismo son los que hoy han votado? ¿Por qué? Porque estos se presentan ahora con falsos ideales deslumbradores frente a esa clase trabajadora que ha sido sometida, y comienzan a hablar de las separaciones. Y lógico, decía el padre también, y compartíamos que la democracia no ha atendido a los más necesitados. Y en esos gobiernos, como dice el padre Cristian, han estado los presidentes regionales, desde Gregorio Santos, y aquí está la hermana que de Cajamarca, y los que aún están ahora en el poder, son comunistas. ¿Y acaso han mejorado la situación de su pueblo? Siguen teniendo los distritos más pobres del país. Y si no han resuelto un tema a nivel regional, ¿usted cree que lo van a resolver a nivel, ¿cómo se llama? De país, de nación? No lo van a resolver, sino que se valen de esa situación, de esos descontentos, eso que no ha llegado el gobierno para generar estos pensamientos. Por eso tenemos que aprender aquí a difundir lo que es la verdad, porque aún los medios de comunicación, gracias a Dios que esto es libre, que nadie nos paga aquí la propaganda de nuestro canal, solo que ponemos la imagen de la Virgen aquí o el crucifijo, eso es nuestra propaganda. Pero en otros, la prensa se calla. La prensa es cómplice también de eso. Los canales también están siendo, con este silencio, y tienen una propaganda astuta de no denunciar lo que significa el terrorismo. O sea, ¿cuántos canales les pusieron un coche bomba? ¿Cuántos canales mataron a sus mismos reporteros? ¿Cuántos canales sufrieron el tema del terrorismo? Nosotros, a mí me da mucho coraje cuando en mi grupo de WhatsApp, que viva la libertad, los mayores de 40 somos testigos de lo que hemos vivido, de las colas que teníamos que hacer, de la escasez que había, de la incertidumbre que había, y del tema del terrorismo. Yo tengo hermanos pues que han pasado por toda esta situación
del terrorismo y han vivido todo el sufrimiento y han muerto en cierta manera familiares y amigos míos por el tema de no pensar como ellos. Por eso, queridos hermanos, y más que nunca tenemos que hablar la verdad. Por eso, miren, cuando Jesucristo, porque algunos tratan de confundir y hablar de una tontería que no tiene ni pies ni cabeza, que dicen que Jesucristo también era medio comunista. No, Jesucristo tenía amigos y respetaba, pues tenía a Zaqueo, tenía a María, Marta y Lázaro, que tenían medios y en ningún momento él atacaba para nada. Él los invitaba a la conversión. Jesucristo tenía en sus filas también a uno que se llamaba Simón el Celotes, y que algún momento le dijo, Señor, ya, ¿cuándo vamos a restituir el poder y el gobierno? Y Jesús le dijo, guarda tu espada, yo no he venido a traer una revolución como piensan los comunistas, de una revolución social o política. Él ha venido no a destruir al enemigo, ha venido a destruir el odio que nos separaba. Y cuando uno de estos, que ahora le vamos a pasar el video, mete odio y mete veneno, mete rabia al pueblo, eso no son cristianos. Y esto hasta doctrina muy bien. Esos falsos ilusiones que generan sobre el pueblo en el fondo terminan confundiendo y se aprovechan de esta situación. Por eso, a ver, nuestro amigo Arturo le responde la pregunta y dice, un obispo medio rojo, padre Rubén, explique mejor, por favor, es fraterno etiquetar de una manera a un hermano obispo. Bueno, lamentablemente conocemos a este obispo, no voy a decir que en paz descanse. Y él sabe muy bien, porque yo lo he tenido de obispo en mi pueblo, de donde yo vengo, y yo escuché sus prédicas y escuché sus comentarios, y también el rol de un sacerdote era, cuando yo era todavía un seminarista como tú, Arturo, que hemos compartido, lo conversé con el mismo padre Mugiro, que era su gran amigo, y el padre Mugiro me dijo, ese obispo mete veneno y mete odio al pueblo. Y es por eso que lo han sacado de acá de Lima y lo han mandado a provincia. Y sigue haciendo lo mismo que hacía aquí en Lima, lo sigue haciendo allá entre ustedes. Pero como tú eres un hombre y un cura humilde y sencillo, te das cuenta, pues dile de mi parte, me mandó a decírselo, un amigo tuyo, un santo varón, el padre Mugiro, que también le acusaban a él de otras cosas, me dijo que no siga metiendo odio, no siga metiendo veneno, que predique a Cristo y predique la paz, no sus ideologías. Eso me mandó a decirle. ¿Y quién me dijo que era medio rojo? Pues el padre Mugiro, su gran amigo. Él me lo dijo, yo no lo dije, él me lo dijo. Dile a ese obispo que predique a Cristo, que no predique sus ideologías y que te muestre su anillo y mira qué tiene en su anillo. No te voy a decir que tenía en su anillo, pero tenía un signo comunista, ¿no? Bueno. Lo prometido es deuda, queridos amigos. Calientito, calientito el trabajo de nuestro equipo de investigación, ¿no? Nos ha traído este video, ¿no? Que ahora les va a proyectar el padre Cristian, ¿no? Es sobre la iglesia, que habla uno de los vicepresidentes de Perú Libre. El fundador y el poder tras el poder. Es secreto que lo excomulgaron, y al haberlo excomulgado lo presentaron como el Satanás. Y mientras los indios estaban colonizados con la mente de esa nueva religión, coadyuvaron al aplastamiento de esa revolución y esa oportunidad de liberación de América. También eso mismo sigue existiendo en la actualidad. No es que eso ha desaparecido. Y es así que podemos comprender cómo el Estado peruano mantiene económicamente a la Iglesia Católica y lo sigue manteniendo para evitar nuevos levantamientos. Y es así que uno se da cuenta de que se firmó ese famoso concordato entre el Vaticano y el Estado peruano, por el cual nosotros pagamos los sueldos y salarios de todos los curas, pagamos sus bienes, le damos seguro social y ellos no aportan, no tributan al fisco, tienen grados de general de brigada los capellanes. Además, no podemos intervenir sus colegios o escuelas, no pagan impuesto a la renta, no pagan impuesto vehicular, no pagan impuesto selectivo al consumo, todo aquello que el pueblo sí lo paga. Y es casualmente el contubernio del poder al dominio por la prestación
Estamos llegando al final del programa, queridos hermanos. Aclarar estas palabras de este señor Cedrón, ¿no? Se apellida. Miente. Es un mentiroso. Yo llevo más de 20 años de sacerdote. ¿Usted, padre Rubén? 18 años. A mí nunca ni un sol me ha dado el gobierno peruano. Yo no tengo un sueldo del gobierno peruano. Ningún sacerdote miente, vive de los mitos, vive de las mentiras, falso. Nuestras parroquias pagan, por ejemplo, los servicios básicos, agua, luz, teléfono, ¿no? Y nosotros mismos, los que podemos tener nuestros medios básicos, pagamos nuestros impuestos. La iglesia, queridos hermanos, es la institución que mayor hace por los más necesitados. Mucho más que el Estado. El Estado administra nuestro dinero de nuestros impuestos. El Estado no le subvenciona a la iglesia. Falso. Falso totalmente. Nos cobran a nosotros los servicios básicos en las parroquias como si la parroquia fuese una empresa. Ese es el nivel tarifario que estamos pagando, el agua, la luz y el teléfono. ¿De dónde viene este señor que nos dice que no tributamos? Falso. ¿El concordato qué es? Es un tratado internacional firmado entre dos estados, entre el Estado peruano y el Estado del Vaticano. El Estado del Vaticano también es un Estado con sus propias leyes. Así como existen tratados internacionales con Bolivia, con Ecuador, con Colombia, con Brasil, así también hay un tratado de cooperación, queridos hermanos. Pues ahí tiene un ejemplo cortito de falacia, de mentira, que dice este partido Perú Libre con respecto a la Iglesia Católica. Si así antes de ser gobierno, si así piensan desde su plan de gobierno, ¿qué será cuando llegan al poder? ¿No? Nos van a confiscar todos los bienes de la Iglesia, nos van a cerrar nuestros comedores parroquiales, nos van a cerrar Cáritas, porque claro, ellos se quieren apropiar de la doctrina social, de la obra social, como si fuesen ellos los propietarios, y cuando esto es de la humanidad, y la Iglesia experta en humanidad desde siempre ha estado atendiendo a los más pobres. No hay pueblito más lejano, anexo, comunidad en las zonas altoandinas de los Andes peruanos, o en el Amazonas, toda la parte de la Amazonía, por ejemplo, donde hay un catequista, donde hay una capillita, donde hay un comedor, donde no llega el Estado, llega la Iglesia. Y por cierto, no solo la Iglesia Católica, también hay que reconocer la labor de los hermanos evangélicos cristianos, ¿no? Que estamos llegando a esos sitios donde no llegan, donde hay extrema pobreza. No vengan a contarnos aquí ahora cuentos chinos de que ellos son los dueños, de que ellos son los que enarbolan, ¿no?, la defensa de los más pobres, de los más excluidos. Totalmente falso. No hay mayor hipocresía que aquellos que hablan de los pobres, se sirven de los pobres y viven como ricos. Eso es increíble. Conozco muchos, ¿ah? Los pobres por aquí, los pobres por allá, y sin embargo viven como ricos. Viajan al extranjero, se alojan en hoteles de 5 estrellas. Viajan al extranjero, viajan en zona VIP de los aviones, no en la zona donde vive la clase común, queridos hermanos. El socialismo, el comunismo, leninista, maoísta, en el fondo es lo mismo. ¿Qué pretende? Que todos vivamos iguales, tengamos iguales, los mismos derechos, las mismas obligaciones en el tema económico, que es sobre todo su bandera. Pero eso va a ser imposible, queridos hermanos. Todos buscamos un mundo más justo, más solidario, pero siempre va a haber vagos y ociosos. Lo que hay que custodiar, por supuesto, también es el bien privado, ¿ah? Uno con su esfuerzo tiene derecho también a adquirir sus bienes. No es lo mismo que un vago o que una persona que no desea trabajar adquirir y tener los mismos bienes que una persona trabajadora, ¿no? Hay que saber administrar bien los bienes, hay que saber distribuir bien los bienes, y en eso hay que incentivar también los sueldos justos, ¿no?, que nos habla la doctrina social de la Iglesia. Esto es lo que yo quería comentar el video que hemos visto. Simplemente ya para terminar, acuérdense que cada quien tendrá su criterio, cada quien tiene su manera de pensar, de actuar, pero siempre es importante que tengamos la parte espiritual sobre todo, ¿no? Porque el Señor es el que nos va orientando y nos va dando una claridad concreta
sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Nosotros cuando estamos en el seminario siempre tenemos una orientación a la verdad. La verdad es Jesucristo. La verdad es lo que tú y yo aprendemos en la Sagrada Escritura y en el magisterio de la Iglesia. Si bien es cierto, estamos viviendo una situación complicada, ¿no? Pero es importante iluminar lo que cuando hay mentiras y sobre todo cuando no hay una orientación a decir las cosas como son. Entonces este programa ha sido pues pensando en ese detalle. Hay una encíclica bien interesante, léanla, del Divino Redentor, del Papa Pío XI, ¿no? Léanlo. Lean también la de Clemente, por favor, León XIII, perdón. Léanlo, sobre todo ¿para qué? Para darnos cuenta, pues, oye, ya si damos la mirada atrás, nos damos cuenta que ya ha habido pues cierta claridad de la Iglesia para iluminar estas cosas y la gente al final va a decidir, por si acaso, ¿no? La gente va a decidir. Lo que sí es importante es que tengamos nosotros los criterios en costa de la fe. O sea, quien se va a la política eres tú, no es mi problema, ¿ya? Nosotros nos vamos a la parte espiritual. Si te vas por Keiko, por otro eres tú, o sea, porque están mintiendo, ¿no? O sea, no vamos a entrar en política, el cura no entra en política, acuérdate. Pero sí, pues no vengan con tonteras, ¿no? Que no pago impuesto vehicular, yo he pagado 3 años en mi auto nuevo, por favor, ¿ya? Entonces cada quien con lo suyo, o sea, eso es mentira. Entonces cada quien tiene que tener bien una claridad en la cual tenemos que orientar a evangelizar. ¿Saben por qué? Porque después la gente se queda con esas ideas. Y es verdad, ¿no? Y una mentira hecha verdad ya es complicado, ¿no? Es una escotosis. Vives la mentira existencial, ¿no? Entonces por eso es muy importante anunciar siempre la verdad, evangelizarla y sobre todo pues ya cada quien decide lo que tiene que decidir. Hay una pregunta ahí. Hay una pregunta de Yoli Cavada Suito. Dice, ¿qué pasa cuando un sacerdote usa su Facebook para hacer apología al comunismo? Poniendo videos terroristas y atacando a Keiko con odio y le da todos los videos a los comunistas. Le he enviado videos de la Virgen de Fátima, del Papa Juan Pablo II y sigue. El párroco me dice, es su párroco, parece que tenemos libertad, los sacerdotes tienen libertad para hacer apología al terrorismo. ¿Hasta dónde llega la libertad? Miren, nosotros tenemos que formar. No podemos irnos ni por un lado ni por otro lado. No somos ni de derecha ni de izquierda. La Iglesia es una madre. Pero tenemos que desenmascarar la mentira. Y es imposible, como ya te hemos dicho, Yoli, que un sacerdote que predica a Cristo y predica el amor a Dios, predique el comunismo, que es ateo, que denigra la dignidad de la persona humana, que atenta contra la familia y la sociedad. Es como que si yo mismo me estoy acuchillando a mí mismo. Ayer veíamos el testimonio de Esteban. Esteban les echó en cara a los fariseos y a los ancianos: ustedes mataron al justo, ustedes lo entregaron. Se lo dijo en su cara y ellos se llenaron de rabia y lo sacaron afuera y lo apedrearon. Pero Esteban no cayó la verdad. Tenemos nosotros como sacerdotes que nos hemos formado 3 años de filosofía y 3 años de teología, que denunciar la mentira, desenmascarar esta mentira, que el comunismo es ateo y va contra la fe de que nosotros profesamos. Y el cura que está haciendo eso está siendo infiel a Dios, infiel a los principios, infiel a Jesucristo. Y tú tienes que decirle la verdad. Padre, usted está yendo contra lo esencial de la fe y tienes que decírselo claramente. Y aunque te tiren piedras, a nosotros no nos importa, que hay mucha gente que está contraria. No estamos abriendo, que tú pienses cosas que los comunistas no hacen. Se cierran en un pensamiento único y eso quieren imponerlo. Nosotros tenemos que formarnos. Yo también vengo del interior del país. Vengo de la frontera del norte de Tumbes, un pueblo que se llama Uña de Gato, que está en la frontera. Mis padres, nosotros somos 9 hermanos, hemos vivido la pobreza, hemos trabajado en el campo.
Hemos arado de verdad, no hemos hecho la finta, como aparecen ahí. Y hemos pasado el hambre, hemos pasado la dificultad. Y sí hemos vivido. Por eso a mí me molesta muchísimo que muchos de estos que hablen del comunismo nunca han vivido la pobreza, nunca han pasado hambre, nunca han vivido con el pueblo. A nosotros ahora estamos trabajando aquí en esta parroquia y estamos viviendo aquí, pero no siempre hemos vivido aquí. Y tenemos que también nosotros sabemos esta situación. Por eso, queridos hermanos, tenemos que decir la verdad. ¿Y cómo murió Esteban? Termino aquí ya. Tenemos 188, qué pena, lamentablemente al final se conectaron. Esteban murió perdonando a aquellos que lo estaban matando. No hay que destruir al enemigo, sino hay que destruir el odio que nos quieren meter estos hermanos nuestros. Y eso no es de Dios. Tenemos que aprender a discernir qué es lo que ellos quieren sembrar en nosotros y qué es lo que quiere Cristo. Les pregunto, ¿qué es lo que quiere Cristo? Cristo no quiere esto que estamos viviendo, pues de cierta manera el rechazar a la persona humana, a la familia. Cristo tiene otro. Por eso hay que leer el Evangelio, hay que leer la palabra, hay que leer la doctrina. Es incongruente un cura dando apología al comunismo. No es. Lo dicen los papas, lo condenan. Y el padre decía también hay hasta excomunión. Es ilógico. Ese cura está mal. Hay que llamarle la atención. Hay unas preguntas, rapidito podemos responderles. A ver si más arriba, ahí. Eric, sería bueno que la conferencia, el arzobispo primado, recuerden a los fieles que el comunismo está condenado por la Iglesia, recuerden la enseñanza de la Iglesia, porque muchos católicos están confundidos por su ignorancia, solo hacen caso si un obispo dice algo claro. Bueno, de eso también se trata este programa, ¿no? Dar formación. Estos son como pequeños incentivos que le damos a ustedes, ¿no?, como sacerdotes nosotros, para que ustedes investiguen, para que ustedes pregunten. Aquí no les estamos como forzando a creer lo que nosotros les estamos difundiendo. Y además, lo que hemos dicho es fácil demostrarlo a través de documentos del magisterio de la Iglesia Católica. No estamos diciendo lo que no dice la Iglesia, sino lo que ha sostenido desde siempre, ¿no? Jesús Baltasar, buen día. El padre Luis conoce a Ayacucho en la época dura del intento de imponer el comunismo con las armas. ¿Puede comentar qué pasaba, cómo era? Quizá la juventud menor de 30 años no está enterado. Miedo, terror, coches bombas, paros armados, perros muertos con nombres, ¿no?, colgados, la hoz y el martillo en los cerros iluminados, con miedo. No podías denunciar. Los denunciabas, al tercer día aparecías muerto, colgado, degollado. Así mueren los perros soplones, los amarillos. No es cuento chino. Es terrible, ¿ah? Es terrible, ¿no? Masacres. Masacres, ¿no? Más adelante. Ahora, recordar eso te causa sentimientos encontrados, queridos hermanos. Yo era seminarista, sin exagerar, 20, poquito más, poquito menos, no tengo los datos exactos. Sacerdotes tuvieron que salir de Ayacucho, fuera del Perú, amenazados de muerte. Mataron sacerdotes, sí, mataron a catequistas. La parroquia que estuve, y muchas veces lo he contado, en Puquio, Cabana, Ucará, la parroquia Mamacha Candelaria. Yo llegué el año 2001 y el último sacerdote había salido el año 91, 92. Amenazado de muerte, perseguido. En la plaza de armas de Ayacucho, en el mercado Magdalena, sacerdote, celebrando la Santa Misa, lo mataron. ¿Por qué? Porque era sacerdote, porque era católico, lo mataron. Y así podemos poner muchos ejemplos de la crueldad que es el terrorismo, queridos hermanos. Arturo Reyes nos dice, conozco los 3 sacerdotes que son mis amigos, ¿están ellos haciendo proselitismo político? No, estamos comentando los documentos, doctrina de la Iglesia. ¿En este contexto es prudente estas declaraciones? Sí, porque una vez que se derrama la leche, ¿de qué sirve lamentarnos? Es darle las informaciones, criterios, ¿no? Es verdad, puede ser que no sean los 2 candidatos que han llegado a la segunda vuelta ideales, pero es la democracia, la mayoría dentro de
de lo que han elegido han salido estos dos. Ahora hay que pensar en el Perú, como siempre les dijimos, hay que pensar en el pueblo, en el bien común. Teníamos 18 candidatos, yo pienso que por ahí había algunos mejores que estos, pero se ha llegado a esta realidad, y esta realidad hay que asumirlo. Es fácil decir, yo no voy a votar, voy a hacerlo nulo en blanco, pero eso también es ser irresponsable, ¿no? Porque al final el que no vota, o el que vota nulo o viciado, está favoreciendo al primero. Sentido común, estadísticamente, ¿no? Nos dice, en este contexto es prudente, ¿qué dice el derecho canónico respecto a la participación de los clérigos en la política? Dice lo siguiente, en el Estatuto Jurídico del Clérigo, libro 2 del Pueblo de Dios, cuando habla de los clérigos, el derecho canónico. ¿Qué dice? El sacerdote, el clérigo, por tanto, todo el que ha recibido el orden sacerdotal y los religiosos consagrados, también clérigos, están prohibidos de hacer activismo político, pertenecer a un partido político, pertenecer a una autoridad civil, ¿no? Asumir cargos públicos, está prohibido, los clérigos. Por eso por ahí alguien decía que había un sacerdote que hacía proselitismo sobre el comunismo, ¿no? Como motivando, haciendo ideología, eso está prohibido, es un activismo. ¿Qué les toca a esos sacerdotes? La autoridad eclesiástica llamarlos, hacerles la corrección fraterna. Si continúan, ya viene una pena canónica, la censura, por ejemplo, de la suspensión del estado clerical, ¿no? Bueno, esto es, queridos hermanos, lamentablemente el tiempo nos va ganando y se va extendiendo, ¿no? Pero muchas gracias a ustedes. Parece que tiene que haber una segunda parte de este tema. Hemos llegado hoy, en este día de civil, se puede llamar así, al tope en nuestros Facebook videntes con 207. Agradecemos y vamos a pedir al Padre Luis que nos dé la bendición. La bendición para ustedes, queridos hermanos, que nuestro Señor, con la intercesión de San Roque, de su reliquia, patrón de nuestra parroquia del mismo nombre, San Roque, nos pueda llevar siempre a la unión, a la paz. Hay que estar unidos. Hay que quitar de nuestro corazón todo odio, toda venganza, toda amargura. Eso no es cristiano. Promover el odio, la división, eso no es cristiano. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus seres queridos. Amén. Amén. Muy buenos días. Que tengan un buen almuerzo. Nos vemos el domingo y de repente una segunda parte de este tema. Depende de ustedes, si lo quieren, lo pueden solicitar. Muchas gracias.